exponga su ponencia Vicente Martín y nada, encantado de que esté aquí. Como al principio no estaba, pues siempre es una persona que tuve pues, ganas de conocer, y hay veces que esto es un pretexto para crear un poco de contexto, vamos a hacerlo así. Y hasta un artículo tuyo, yo cuando era un poco más crío, leí ahí en el periódico, que luego puedes haber escrito más sobre algo de Skinner que te leí, hace ya tiempo. Pero hay veces que uno dice, esto no va a llegar a nadie, y llega a gente, por ejemplo a mí, y a otros les llega a lo que aparentemente no hacemos sin más repercusión. Venga, Vicente. Bueno, pues muchas gracias a la organización, muchas gracias especialmente a Miguel Ángel, porque como ha dicho aquí mi compañera, ha tenido la confianza en mí para poder dar esta conferencia en estas jornadas. Siempre la gente que viene a las conferencias cree que son los que vienen a aprender, pero yo os puedo decir que hoy he aprendido cosas, no efectivamente a lo mejor conocimientos, porque he podido llegar tarde, ¿no? Sí conocimientos de lo que ha comentado la compañera María, y sí algunas cosas que le escuché a Carlos, pero sobre todo he aprendido, no sé si las vivencias son aprendizaje, yo creo que sí, ¿no? Entonces mi compañera María me ha recordado los tiempos míos del psiquiátrico en Santa Isabel, cuando estuve haciendo prácticas, en aquellos tiempos de Onésimo Clérigo, Ramos, Melón, cuando los electroshock eran algo rutinario, algo habitual, algo que se hacía pues, como desayunar, pero es que no había tampoco otros medios, excepto pues, el haloperidol, el Sinoval y el Aquinetón, que eran los cócteles que se daban, ¿no? Onésimo, además, que era el psiquiátrico, el director del psiquiátrico, era vecino mío, con lo cual tendría muchas anécdotas que contar de él como persona muy humana, básicamente como casi todos los psicoanalistas. Dos, Carlos, ¿a quién me ha hecho recordar? El filósofo. Pues me ha hecho recordar, ha hablado de Marino. Marino es un psicólogo amigo mío también, con el que he compartido muchas horas, y discípulo también de Gustavo Bueno, que es la persona, Gustavo Bueno ha muerto ya, era profesor emérito en la Universidad de Oviedo, un grandísimo filósofo, desde mi punto de vista el que más sabía de Skinner, junto con luego Fuentes, que fue un alumno que también coincidí con él. Tengo también varias anécdotas de él, que si luego me da tiempo recordaré. Pero no se me va a escapar una. En una ocasión yo le invité a un congreso de Gandía, a Gustavo Bueno, y simplemente le dije que lo que quería es que él inaugurara ese congreso. Entonces, dice, bueno, ¿y de qué hablo? Digo, pues del concepto de salud. Y ante 400 o 500 personas, estaba yo solo aquí, y dice, bueno, yo supongo que Vicente aquí presente, que según hablaba él, bueno, el único error que tenía, no sé si error o acierto, era su odio a los alemanes y a la iglesia. Bueno, pues todos los muy inteligentes tienen alguna cosita, ¿no? Y de repente dice, bueno, me ha dicho que hable sobre el concepto de salud. Dice, yo supongo que aquí Vicente se referirá al concepto de salud de los humanos, porque si se refiere al concepto de salud de los virus, lo tenemos muy mal. Y bueno, tenía razón. Y el concepto de salud, como un virus sea muy saludable, o una bacteria, o un microbio, bueno, a mí me alucinaba esa persona. Cené muchas veces aquí con él, y ahí la bodega regia, recuerdo. Bueno, todo eso me ha recordado que tengo un pasado también. Bien. Luego otra cosa es decir, mira que a mí me gusta discutir y hablar, que lo puedo hacer hasta gratis, puedo estar horas hablando si es de temas profesionales, pero con los filósofos me da mucho miedo, porque la ciencia del saber llega muy allí, y hay veces que los psicólogos que tenemos menos conocimiento de ciencia, pues podemos hacer afirmaciones que siempre hay algún filósofo que viene y dice pam. O sea que yo, con permiso de los filósofos aquí presentes, voy a arriesgar mi conferencia. Presentarme, decir que soy Vicente Martín, soy psicólogo desde hace ya muchos años, tengo consulta privada, me ha tocado, para mí siempre el honor de coordinar el grupo de intervención psicológica en catástrofes y emergencias del 112 en Castilla y León, coordinar también el de violencia de género, también en Castilla y León, y el de urgencias en violencia de género, que es la atención a cualquier mujer víctima de violencia de género en cualquier comisaría, cuartel de la Guardia Civil o
o sede judicial. Y aparte de eso, pues bueno, soy el vicedecano del Colegio de Psicología por votación democrática. Menos mal que en este país hay algo realmente democrático, ¿no? Pero bueno, bien. Pues vamos a empezar con el tema del suicidio. Un tema, pues, muy tabú, muy... Por tanto, todo lo que yo diga, pues hay que cogerlo un poco, pues, entre comillas. Porque, entre otras razones, una de las cosas que voy a comentar... yo estoy también, y eso yo no sé por qué, como experto, en temas de suicidio en el Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón está formado por un grupo de personas que se nos supone expertos, y sobre todo por expertos entiendo que no tenemos casi ni puñetera idea del suicidio porque nos ocultan los datos, por eso somos expertos, porque no sabemos nada de suicidio, ¿no? Sabemos que no sabemos. Y ahí estamos pretendiendo visibilizar un poco todo el tema del suicidio. Y hay cosas como muy curiosas, que estamos sacando... Bueno, está formado por algunos psicólogos, algunos forenses, algunos médicos, bastantes filósofos, algunos antropólogos, hay entomólogos, hay, en fin, toda una serie de personas que se suponen expertas. Y entonces estamos llegando todos a determinadas conclusiones, pero esas conclusiones, pues de nuevo hay que cogerlas con pinzas. Y lo voy a adelantar antes de meterme ya en lo que traigo escrito. Una de ellas es, por ejemplo, que hasta ahora en los informes forenses, cuando se pone la causa inicial de la muerte de una persona que se ha suicidado, se pone como causa inicial el suicidio. Y estamos discutiendo mucho sobre el tema, porque a lo mejor la causa inicial del suicidio ha sido una depresión, ha sido una crisis de angustia, ha sido un duelo, ha sido una separación, ha sido un maltrato, ha sido una pérdida económica, laboral, familiar, etc. Por tanto, podríamos decir que el suicidio, pero son hipótesis que no estamos manejando, que el suicidio es un mecanismo de muerte, ¿vale? Y la causa final de la muerte sería, pues, el daño cerebral o, en fin, o las contusiones múltiples, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es dar un entendimiento a qué es lo que pasa con el suicidio, de tal manera que en esos informes luego, ¿qué ocurre? Pues que si la causa de la muerte, pero entenderlo entre comillas, insisto, si la causa de la muerte es el suicidio, ahí lo dejamos. Pero si la causa inicial de la muerte es una crisis de angustia, ahí topamos con la salud mental, con lo cual habría que invertir. Recordad que nos movemos en una sociedad económica e ideológica, con lo cual, repito, si entendemos el suicidio como mecanismo de muerte y no como causa inicial, no hay que tratar el suicidio. Pero si el suicidio, como hipótesis, podemos entenderlo como el mecanismo, pero que la causa inicial de la muerte es una enfermedad mental, pues entonces, hombre, pues habrá que dotar a los medios que trabajan en salud mental, habrá que dotar a la Seguridad Social, habrá que crear equipos de investigación, habrá que crear equipos de seguimiento, habrá que crear unidades especiales de prevención, intervención, seguimiento, como pasa con el cáncer de próstata, o como pasa con la diabetes, o como pasa, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso así como para generar algún tipo de expectativas diferentes, que es lo que yo pretendo. Y si no hubiera filósofos aquí, arriesgaría más. Prefiero no arriesgar. Bien, para empezar vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Qué es la ideación suicida? Cuando nosotros decimos esta persona tiene ideaciones suicidas, nos estamos refiriendo a pensamientos más o menos recurrentes en los que el sujeto dice querer desaparecer de este mundo, quitarse la vida. ¿Qué entendemos por intento de suicidio o intento autolítico? Pues sería tratar de llevar a cabo la intención de quitarse la vida. ¿Qué es el intento de suicidio para suicida? Pues el deseo de hacerse daño con conductas dañinas, con autolesiones, con cortes, que ya veremos qué función tienen, o por si acaso no insisto en ello. En muchos casos, como vamos a ver, la principal hipótesis que manejamos en el suicidio, que si se hiciera un análisis clúster de estos que hacemos estadísticos, que se meten no sé cuántos miles de personas en el ordenador, con miles de datos, preguntando a las familias y tal, veríamos que una variable, aunque luego voy a hacer referencia a otra, que siempre se da en el suicidio, es el
menos que llamamos nosotros, que quiere decir el alivio de la aversión. Es decir, en todos los casos de suicidio, preguntando a la familia, o en todos los casos de personas que es cierto que han intentado suicidarse, que no es accidental, cuando se les pregunta a ellos, porque lógicamente han sobrevivido, la variable que permanece inmutable es deseo de dejar de sufrir. Punto. ¿Pero querías como prioridad morirte o matarte? No, quería dejar de sufrir. Luego lo de matarme o no matarme ya es otra cuestión. ¿Qué es el suicidio? Pues una decisión, una conducta de quitarse la vida a uno mismo, ¿vale? Que aquí que están nuestros amigos, sui de sí mismo y caedere de matar, matarse a sí mismo. Y va en contra, parece, del sistema de acción innato de supervivencia. ¿Qué fases hay en relación con el suicidio? Primero, plantearse un suicidio como método para resolver los problemas que tiene la persona que él considera que tiene. Es decir, sería una de las alternativas que las personas que lo hacen, pues de algún modo, pretenden que liberarse de ese dolor o de ese problema. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? Pues por factores de vulnerabilidad entendemos aquellas variables relevantes que aumentan la probabilidad de que se dé una determinada conducta. Entonces, las principales variables no dependientes, independientes, sino variables relevantes serían, uno, enfermedad aguda, es decir, enfermedades en fin, que no tienen solución, hablemos de cáncer, hablemos incluso de neuralgias de trigémino, que son, como sabéis, determinadas dolores o descargas que se producen en una serie de lugares de la cabeza, hemiplegias y demás, enfermedades crónicas de cualquier tipo, pérdidas personales, también materiales, soledad. Ojo con la soledad, porque los que estamos trabajando o leemos cosas de este tipo, nos damos cuenta que hay una estadística que no me acuerdo, debe haber tenido, pero es que no me acuerdo, pero pensar que un 70 y pico, 80% de personas de más de 75 años, parece ser, el número puede variar 5 o un 10% de lo que he dicho, se quejan de soledad. Soledad. Y la soledad es muy dura, la soledad es jorobada. De tal manera que hay ámbitos en los que, y va a ser nuestra próxima lucha, que se habla de que habría que crear un ministerio en vez de innovación, en vez de vuelos a ese sitio que está ahí arriba en el cielo por las noches, en vez de determinados ministerios, pues hacer un ministerio de la soledad para prevenir, porque afecta a muchísimas personas. ¿Qué más factores hacen que las personas sean vulnerables a una posible ideación suicida? Pues características personales como escaso control de los impulsos, baja capacidad de resolución de problemas, agresividad, como decíamos antes, el abuso de sustancias, los temas duales. Los temas duales es que hoy por hoy no hay quien los coja, no se sabe, o sea, lo que sabemos es que hay que tener un control sobre ellos. Por dual, para recordarlo, es tener un problema psicopatológico de cualquier tipo, tenemos esquizofrenia o tener otras cosas menores, obsesiones, o fobias, o agorafobias, y además drogarse. De momento no hay por dónde cogerlo. Y luego padecer trastornos psicológicos de otro tipo, es lo que parece que también puede influir. Por tanto, el suicidio puede tener muchas definiciones, pero en síntesis los sobrevivientes lo definen como anticipar una solución radical al sufrimiento psicológico intolerable. Los que trabajamos con personas en las consultas sabemos que lo peor que a una persona le puede pasar es la angustia. Una persona puede ser depresiva o estar depresiva, o tener depresión, o tener un problema distímico, etc. O tener una separación, un duelo, una pérdida laboral, familiar, social, la que sea. O estar sufriendo maltrato, si no tiene angustia, es llevadero. Es fastidiado, pero es llevadero. Pero la angustia, esa especie de vacío existencial que parece que se mete aquí, que corroe por dentro, eso la gente sufre tremendamente. Y por más medicación que se dé, hay veces que es un trastorno de angustia crónico y no hay manera de solucionarlo por más medicamentos. Yo tengo a gente a la que el psiquiatra le está tratando incluso con lírica, que lírica no deja de ser
pues tipo como para entenderlo como la morfina, es un opiáceo, 10 veces menos que la morfina, o 7, 8 veces, y aún así esa angustia, esa sensación de angustia no se lo quita, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Entonces es una solución radical. Cuando la persona ve superados sus recursos para afrontar el entorno, ¿vale? No ve recursos para liberarse de un modo de pensar con función aversiva, y por función aversiva nos referimos a pensamientos que te destrozan por dentro, pensamientos que te minusvaloran, pensamientos con los que te sientes humillados, pensamientos de muerte, pensamientos de no hay manera. Y cuando decimos pensamientos no vale decir, hombre, todos a veces pensamos mal. Yo me estoy refiriendo a pensamientos intrusivos y recurrentes, con alta frecuencia, alta intensidad, ¿vale? Y que producen un malestar significativo. Y malestar significativo no es solo, ay, qué mal me siento, ¿vale? ¿Por qué se llaman intrusivos? Porque se meten sin permiso y no se pueden sacar, como los ladrones, ¿no? ¿Y por qué son recurrentes? Porque se repiten una, otra y otra vez. Bueno, pues a eso nos referimos. Cuando uno quiere evitar o bien problemas del entorno o bien problemas del interior, del pensamiento. Por eso, ahora un paréntesis pequeño y sigo. Yo nunca he estado muy de acuerdo con el término mental, porque es un término que, como nos dirían los compañeros, es un término no operativo y es un término que no ha cambiado desde el tiempo de, no sé si de los griegos o de los romanos. Mente, ¿qué es la mente? No está definido. O sea, si nosotros decimos salud mental, ¿qué es mental? Yo soy más partidario no sé, de salud psicológica, salud conductual u otro tipo de salud. O sea, el término mental es algo que no está definido, que no es algo operativo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los problemas en general, digo, psicológicos o psiquiátricos, se producen en una interacción entre el organismo y el entorno. Por tanto, cuando nosotros decimos salud mental, parece que nos estamos refiriendo a que tenemos aquí una especie de cosa más allá del cerebro, que es lo que nos produce los problemas. No, los problemas los producimos entre el entorno y el individuo. Por eso estamos hablando de, y eso lo sabe, sonríe ahí el otro filósofo que hay observando desde la lejanía, diciendo, a ver qué dice este. Pero el tema mental, sabes como yo, que sería necesario operativizarlo más para no, en fin, para no utilizar términos. O sea que tenemos, por suerte, Cervantes nos dio muchas palabras para poder emplear bien. Entonces, pues tendríamos que buscar alguna cosilla por ahí. Bien, y dentro de este tipo de pensamiento, pues lo típico es, esto no va a cambiar, voy a seguir así siempre, no hay manera de solucionar este problema, no existe otra alternativa en mi vida más que quitarme del medio y dejar de sufrir. Pero otra de las cosas que siempre nos sorprenden, ¿no? Decimos, coño, pero piensa en tu padre, no lo hagas. Es decir, en los viejos tiempos, yo he trabajado ya en muchas ocasiones a través de emergencias del 112, tratando de, hasta ahora he salido bien menos uno, por teléfono mal, uno no, solo oí el golpe, pero por ejemplo en balcones, grúas, con personas que están detrás de una puerta, diciendo que se van a suicidar, y he trabajado pues un poco tratando de que razonen, ¿no? Y hasta ahora en 9º pisos, y entonces, claro, ahí se dice, no lo hagas, piensa en tus hijos. Y una de las cosas que voy a decir es que generalmente en las personas que se van a suicidar o que están intentando suicidarse o que se suicidan y que normalmente dejan cartas, yo tengo unas cuantas, pues bueno, es un secreto profesional, pero son unas cuantas, que una de las cosas que consideran es que son un estorbo, por tanto que sus familias no les van a echar de menos. Con lo cual, si cuando se van a suicidar le dices, acuérdate de tu familia, dice, ahora sí, macho. ¿Vale? Ahora sí que voy. Entonces piensan que hacen un favor, que eso no les estorbo. Bien, ahora voy a hablar durante los próximos 7-8 minutos de lo que es la psicología profunda, de esta que decimos que está trabajando alguien que ha pronunciado Carlos, que es Marino. Marino es uno de los psicólogos más punteros ahora mismo en España. Es muy bueno, hay que reconocerlo. Sobre todo tiene las teorías del entrenamiento, en fin.
Hay una cosa que no me gusta y se la he dicho a él, que es la terapia de aceptación y compromiso, porque teníamos otros nombres. Si lo habéis oído, ¿no? La terapia de aceptación, bueno, pues tenía otros nombres. Yo cuando la sacó esta mujer, cuando la presentó, no me acuerdo, Carmen Luciano, la presentó en un congreso en el que yo estuve ya no sé dónde fue, si en Alicante, pero tuve mala suerte, me dio en las orejas, porque le dije, todos esos nombres que estás poniendo a la terapia de aceptación y compromiso, ya Skinner lo tenía suficientemente superado. Skinner, recuerdo que ya murió hace años, ¿no? Nosotros le fuimos a traer a León, pero se murió. Fue allí un compañero, Zurita, fue allí al despacho de Burroughs Skinner y justo se había muerto de un cáncer, ¿no? Pero le íbamos a haber traído a León, con una, en fin, con un tipo de asociación en la que yo estoy, ¿no? Entonces ahora voy a hablar de lo psicológico y voy a intentar ir explicando lo psicológico, lo profundo, y luego ya me dedico a otras cosas. Cada sujeto es un caso único. Cada conducta se da en un tiempo y en un espacio irrepetible. Es decir, las conductas no se dan en un espacio único e irrepetible. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para estudiar los casos? Nosotros para estudiar los casos, generalmente, los que somos psicólogos conductistas, no psicoanalistas, tenemos métodos, aunque dentro de lo que es lo cognitivo-conductual, que por cierto, yo asistí a la trampa que hicieron con lo cognitivo-conductual, porque se supone que lo cognitivo para los conductistas era o una caja negra o de algún modo era conducta. Pero llegaron otros listos y había que crear nuevas plazas y entonces inventaron lo cognitivo-conductual. Un término, ¿qué es lo cognitivo-conductual? Pues como la terapia de conducta, como el conductismo. Bien. Entonces, digamos que la interacción entre las variables disposicionales del sujeto y las condiciones del entorno lo que hacen es propiciar, subir, bajar, alterar, de algún modo, las probabilidades de que algo ocurra. Por tanto, sí sabemos que en este mundo las contingencias son caóticas, es decir, la relación entre las causas, los efectos y demás son caóticas, ¿no? Excepto aquellos que creen en Dios y excepto aquellos que creen en el azar, o en la suerte, o en la mala suerte, los demás creemos que todo es caótico. Entonces este es un mundo caótico, el mundo de las contingencias, entonces puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, si en un momento determinado choca unas determinadas disposiciones del sujeto contra unas determinadas condiciones del entorno, puede ocurrir que se den determinados tipos de pensamientos y conductas. Una de ellas es el suicidio. Entonces, algunos estímulos externos. Por estímulos externos entendemos aquellas variables relevantes del entorno para nosotros, que tienen una funcionalidad para nosotros, aquellas condiciones, ¿no?, que se dan fuera, llamamos estímulos externos. Normalmente son objetos, son situaciones, son medibles, comprobables. Decimos, pues algunos estímulos externos como dificultades económicas, dificultades laborales, duelos por la muerte de un ser querido, infidelidades, rupturas, conflictos sociales, divorcios, problemas físicos como ya sería dentro del entorno, dolores crónicos asociados a algún modo, todo esto asociado, toda esa serie de historias que están pasando fuera, asociados a determinados respondentes que llamamos cognitivas o pensamientos, unidos a determinadas sensaciones fisiológicas que llamamos respondentes lógicamente fisiológicas, todo eso unido se desencadena o condiciona, todo eso desencadenado por la historia personal del sujeto. Si todo eso en su conjunto es amenazante, ¿qué puede ser amenazante? Pues inviabilidad de soluciones, falta de alternativas, imposibilidad de escapar o evitar, de una cárcel, por ejemplo, de un marido maltratador, por ejemplo, de un padre pederasta, un hijo, por ejemplo, que no puede escapar de esa situación. Todo esto conlleva a una de ansiedad y de angustia y de sufrimiento, que en una primera fase y ante la situación tan amenazante, uno empieza a elaborar cómo puede salir de esa situación. Si casualmente, incluso por contingencia, incluso hasta por azar, se pasa la idea del suicidio como solución o alternativa a todo ese conflicto entre el exterior y el interior, y si ocurre algo que es la chispa, que uno al anticipar que puede hacer eso, ¡wow!, se siente mejor, la probabilidad de que ocurra aumenta. Lo repito de nuevo. Cualquier tipo de anticipación que el sujeto tenga
para poder solucionar bien los problemas del entorno, bien sus problemas en interacción con el entorno, bien su forma de pensar en interacción con el entorno, o bien las sensaciones que tiene en interacción con el entorno, si uno piensa en la idea de muerte y se siente aliviado, es lo que llamamos R- o alivio de la aversión, entonces la probabilidad de que pueda ocurrir esa muerte o que se pueda suicidar es alta. Que es diferente a cuando una persona en consulta privada tú le dices, ¿pero tú has pensado en suicidarte? Sí. Ideación suicida. Que de cada 10, 7 o 8 personas o 9 casi que tienen trastornos de angustia, depresión, pérdida, etcétera, etcétera, lo piensan. Los adolescentes que les deja la novia y llaman novia lo que llevan una semana con ella. Pero es novia, punto. Es novia, pues es novia, hay que respetarle. Para ti es novia, para nosotros era antes nada, era Paqui la vecina. Pero bueno, pues eso, si el sujeto se alivia, pues entonces es cuando aumenta la probabilidad de que ocurra algo. Para que vosotros, bueno, yo creo que está entendido, luego si tengo que volver, vuelvo. Entonces, ya el sujeto se da cuenta que se ha aliviado y ya podemos pasar a la siguiente fase, que es, de algún modo, empezar ya a planificarlo. ¿Cómo lo haría? Y ya entramos ya en otra fase de la que voy a hablar ahora. En la siguiente secuencia, el sujeto emite acciones, pone en marcha un plan establecido, pues las pastillas, como por ejemplo pues uno de los últimos casos tuvo aquí en León, concretamente en ese fue un trabajo del camino, esa persona que llamó a su mujer, ¡ay, cariño, cariño! ¿Cuánto te quiero que me han diagnosticado un cáncer? Y aunque tengo orden de alejamiento y protección, me gustaría pasar el último mes contigo. Bueno, pues ven para acá. Ven para acá, compró el hacha, compró la soga y como recordaréis, la mató a hachazos y luego se colgó. ¿De acuerdo? Entonces, pues, bueno, ahí lo tenemos. Eso que se llama, ese tipo de problemas que llamamos el suicidio ampliado, que no sé por qué se llama ampliado, no sé. Pero bueno, se llama ampliado porque mata a la mujer y luego se suicida él. Bueno, pues es ampliado, bueno, si queda bien la palabra, pues era ampliado. Da igual, yo creo que habría que buscar otro tipo de definición, pero bueno, lo dejamos. Bien, por tanto, en la siguiente secuencia empieza a preparar, prepara el instrumento, lo razona y se dispone a ejecutarlo. Si decide hacerlo en una situación pública, por ejemplo un balcón, o por ejemplo una rúa, o por ejemplo acueductos de Segovia les gusta mucho a los segovianos, en Bilbao les gusta mucho el puente que hizo Calatrava, por cierto, en Bilbao, Vitoria, bueno, donde esté el puente de Calatrava, yo estaba allí, ¿no? Varias veces, pero no sé si es Bilbao, Vitoria o... Y una de las soluciones, como había un alto índice de suicidios en el puente pues, coño, alguien tuvo la brillante idea de decir, joder, pues si ponemos aquí en fin, bueno, algo que tape unas cristaleras y unas cristaleras, disminuirá el problema del suicidio. Pues no, la gente eligió otro sitio para suicidarse, con lo cual el número no varió, ¿no? Bien, si lo decide hacer en un lugar público, pues generalmente llaman a los bomberos, a la policía y si hay tiempo nos llaman a nosotros, a los psicólogos del grupo de intervención psicológica. El grupo de intervención psicológica está formado ahora mismo por 100 personas que en cualquier momento a mí me llaman del 112 ahora mismo el jefe de guardia y yo inmediatamente llamo a un psicólogo 2, 3, 4 de Salamanca, de Ávila, Soria, Segovia, León, directamente. Entonces digo, oye, ir para allá corriendo y lo normal es que estén pues en 15 o 20 minutos. Y ahí ponemos un protocolo para disminuir la probabilidad de que ese sujeto lo haga. Generalmente y hasta ahora pues hemos tenido suerte y nos hemos librado menos de uno del psiquiátrico de Valladolid que me lo puso el bombero por teléfono y solo oí el golpe, no dio tiempo. Bien, si el sujeto decide hacerlo a escondidas o en privado, pues no hay remedio. Normalmente se ahorca, normalmente, bueno, pues según hay diferencia entre lo rural y lo urbano. En lo urbano, evidentemente, uno no puede envenenarse con pesticidas, porque no tenemos aquí pesticidas, pero los pueblos con pesticidas. En una casa, si nos queremos colgar, yo no voy a dar ideas, porque he visto ya unas cuantas, pero generalmente no tenemos una alcayata muy fuerte por ahí para poder poner una soga. En un pueblo hay vigas, ¿vale? En un pueblo no te puedes tirar, si es un pueblo pequeño, ámbito rural, no te puedes tirar de un 9º piso, como mucho te puedes tirar de un 2º y romperte 4 o 5 costillas como yo nada más, o sea, pero morir no mueres, ¿no? Entonces quiere decir que según los ámbitos hay unos recursos u otros.
Seguimos. Mitos sobre el suicidio, cosas que tenemos que evitar y tenemos que promoverlas por ahí, ustedes, con los compañeros, la familia, los amigos, etc. Primer mito. Decimos, los mitos ya sabéis que son como aseveraciones o afirmaciones que se hacen basadas en criterios pues, muy subjetivos, muy sociales, muy evitativos de afrontar la situación. Mitos son irrealidades, es decir, no hay argumentos para defenderlos. Si decimos, hablar del suicidio puede fomentarlo, que es una de las primeras cosas, el efecto dominó. En Estados Unidos hicieron hace años un estudio que se dice que si hablamos del suicidio, aumentan los suicidios. ¿De acuerdo? Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que es esencial hablar de ello, ya que se puede aliviar a la persona que quiere suicidarse. Por tanto, ese efecto dominó que dicen que existe, incluso aunque hubiera un pequeño efecto dominó, da igual. Porque resulta que es que además en la tele nos están diciendo las nuevas drogas, cómo se llaman y cómo funcionan. Nos están diciendo los delincuentes, que son de una banda juvenil del porvenir del futuro, está formada por no sé qué, y hacen así. Con lo cual, coño, nos dan ideas. Resulta que nos sacan en la tele a un tío que coge 2 armas semiautomáticas y se carga a 19 niños. Y nos dicen cómo son las armas semiautomáticas, dónde se pueden comprar en Estados Unidos y a partir de qué edad. A partir de 18 se puede comprar esto. Nos dicen que una niña de menos de 16 años o 16 años, sin permiso de sus padres, puede ir a abortar. Madre mía, bueno, bien, vale. Nos dicen cantidad de cosas que luego la realidad es que por más que se diga, no es que se pueda promover o no, pero hay conductas que no necesariamente se imitan y hay otras conductas que sí se imitan. Como no hemos probado, a ver qué pasa Mira, si se visibiliza el suicidio, yo no sé si aumentará de 3.900 como ha habido, como luego hablaré, si aumentaría a 4.200, no lo sé. Pero es que lo importante es que no sabemos cuántas personas hablamos. Y lo malo, por cierto, o la aportación que podemos hacer los psicólogos, es que si os fijáis, cuando se hablan de las conductas, vamos a decir, malas, o de los delincuentes, de qué es lo que hacen, qué arma utilizan, cómo entraron, cómo iban vestidos, qué ponían en las redes sociales, pero nunca nos dicen las consecuencias que tiene para esos sujetos el haber hecho eso. Y tampoco nos ponen demasiado las consecuencias que ha tenido para las familias ese tipo de acontecimientos. Es decir, nos podrían decir dentro de 5 años, ¿recuerdan en primera del telediario, en vez de ponernos el Real Madrid? El Real Madrid juega hoy la final y toda la gente revuelta. Vale, pues muy bien. Yo, en caso de que haya un partido, hombre, que ganemos, pero no ese es el tema tampoco, ¿no? Pero fijaros que nos ponen en primera línea de telediario y de repente, que enchufe, ¡pum! Este sujeto, hay testigos, ha sido juzgado, ha tenido todas las garantías, hay vídeos, mató a 19 niños, 2 profesores, y el marido de una de ellas encima ha muerto de un infarto. Van hoy a ser el día de la ejecución. Le ponen una silla eléctrica y mientras estamos comiendo nosotros los callos con chorizo, vemos como a un tío le están friendo. ¿Han visto ustedes? Esto ha sido porque mató a 19, es decir, si nos ponen las consecuencias por lo que llamamos conducta vicaria, que eso lo estudió, ha habido muchos, Bandiura es uno de los que más estudió cómo aprendemos simplemente por modelos, por aprendizaje, ¿no? Pues eso reduciría, o sea, vemos todo eso, pero cuidado, no hablen de suicidio porque igual se suicida más gente. Más, la gente que habla de suicidio no lo lleva a cabo. Sabemos por estudios luego post-mortem que hacemos con las familias, que ya había cosas raras, ya había dicho alguna vez, ya... A ver, ¿qué chaval o qué persona de 19 o 20 años, si, por ejemplo, un hombre se entera que su mujer le ha sido infiel, qué hombre no diría, luego 17, 18, 19, 20, 21, 22 años, qué hombre no diría, hostia, qué puta vida, no merece la pena hacer nada, ya una pequeña ideación suicida. ¿Vale? Por cierto, aquí hombres aquí hay pocos. Hombres sin cuernos, animal indefenso. Seguimos. Cuando se ha realizado una tentativa y la persona comienza a mejorar, puede decirse que ya no hay riesgo. Los estudios nos dicen que en los 6 primeros meses hay muchos que reintentan el suicidio. La gente que se suicida está loca, solo se suicidan los enfermos mentales.
Pues mirad, solo un pequeño porcentaje de suicidas, por ejemplo, locos, son psicóticos, tipo esquizofrenia, locos, porque claro, socialmente loco es ese tipo de persona. Pero podemos decir, ¿muchos de ellos tienen enfermedades mentales? Pues algunos sí, pero otros no. A no ser que por enfermedad mental, según el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, DSM-5, reconocido mundialmente en todos los sitios, hasta en Rusia, aunque aquí lo ignoran, pues la pérdida de control de impulsos está considerado como un problema también de esos que denominamos mentales. La pérdida de impulsos es gente que en un momento determinado no tiene los suficientes cortes en su cerebro o presiones en su cerebro y rápidamente pasan a conductas automáticas, a automatismos, generalmente de evitación y escape de la situación o afrontamiento inadecuado. Me refiero a la típica persona que en un momento determinado va con el coche tranquilamente escuchando yo qué sé, a Stevie Wonder. A Stevie Wonder, alguien le pita a Pepe, ¡cabrón, que no estás mirando el sitio! Y de repente, coge, pega un a la puerta, pues pérdida de control. Y luego dice, no sé qué me pasó. Pues chaval, tienes pérdida de control de impulso, controlate, ¿de acuerdo? Bien, cuando se ha realizado, bien, la gente que es loca, por tanto, sí hay en temas de salud mental gente crónica que se suicida, pero es que, mirad, todos los que hemos trabajado también, cómo no, con psicóticos, es que de repente recuerdo algún suicidio por ahí, no voy a decir más datos de esto, os conté el caso de antes porque salió en los periódicos, pero de repente tener una voz que continuamente te está diciendo tírate, venga, hombre, tírate, o pégate un tiro, hombre, venga, pégate un tiro, ¿qué haces, gilipollas? Esto no es una voz continua. Eso les ocurre a los psicóticos cuando se descompensan, la medicación, el cambio en la luna, el cambio hormonal, vaya usted a saber qué, pues de repente empiezan todos esos pensamientos psicóticos, tírate, pero te está tomando el pelo, pero venga, tírate, ¿por qué no lo haces? Prueba a ver. Pues claro, todo el día eso, pues al final, pues, lógicamente uno se cree, generalmente nos creemos lo que pensamos, es un error, repito, generalmente nos creemos lo que pensamos, que es lo primero que hay que decir a un suicida, ¿vale? O a una persona que está intentando suicidarse. Lo de que la conducta suicida se hereda, pues no hay datos. Claro, no hay datos, es que no hay estudios, es que no se sabe. Ya lo diré luego, pero aquí en España la media de suicidios es entre 3.700 y 4.000 al año, más o menos consumados, cerca de unos 8.000 verificados intentos de suicidio porque van a urgencias o similares o van al médico de atención primaria. Se sospecha que cientos de accidentes de tráfico que no tienen explicación, no hay una curva peligrosa, no hay una frenada, no hay nada, hostia, se ha matado, bueno, pues se sospecha que también son suicidios. Más, que la mayoría de los suicidas no avisan. La realidad es que no avisan. Simplemente que post-mortem se estudia el caso y dice, coño, pues mira, ¿por qué no fue? ¿De acuerdo? Pero es que cuando hemos ido a dar noticias de muertes, de suicidios, a las madres, a los padres, a los hermanos, etcétera, etcétera, una de las cosas que siempre ocurre es que después de la fase de impacto inicial, se les da la noticia, empiezan a decir, ya me extrañaba a mí que ayer no tomó el colacao. Es un ejemplo, que parece, sonreímos, pero dice, hostia, ¿y te diste cuenta que ayer no se puso los pantalones de... Hombre, y fíjate, ayer no vino con la novia, mira, o uno que recuerdo el pobre, hoy no ha jugado con la videoconsola, o la madre de otra que recuerdo muy cercana aquí, de León, muy jovencita, la pobre, hostia, si es que hoy no llevaban la mochila, pero ¿me entendéis? Son supersticiones, son como querer buscar cosas donde no las hay, pero fíjate, y es cuando viene siempre que hay un suicidio, hay culpa en la familia, o no le pudimos ayudar, ves por comprar la moto por no comprársela, por reñirle con los estudios por no reñirle, ves porque se quiso ir de vacaciones con los amigos o no se quiso ir, porque le dejaste tú, porque le dejé yo, porque esto siempre hay una culpabilidad en los familiares, de tal manera que los familiares generalmente es muy difícil que aprendan a convivir, con un familiar que se les ha suicidado, es muy difícil. Bien, que sepáis que el 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que es reconocido, vamos a ver,
Si la OMS dice que el suicidio es reconocido como un importante problema de salud pública y la fuente principal de muertes prevenibles a escala mundial, por lo tanto, también lo será nuestro país, ¿no? Si realmente es un problema de salud pública, vamos a resolverlo. Quizás más que fumar en un bar. Pero bueno, eso que cada uno se lo plantea como considera, pero es un gravísimo problema de salud pública. En España, hasta el momento ha prevalecido un desinterés histórico. Nosotros del Colegio de Psicología Castellana empezamos como hace 7 u 8 años. Yo dirijo ahí un grupo integrado por 20 personas que continuamente estamos también recogiendo información sobre el tema del suicidio, pero en esto nos pasa como en todo, nos dedicamos a copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y al final un libro sobre el suicidio de más de 20 o 30 hojas ya es repetido, de copiado, de pegado. No hay... Es que el que se ha suicidado no podemos investigar, o sea, no podemos decirle por qué o para qué lo hiciste. No podemos preguntar. Y la familia lanza hipótesis culpabilizándose. La familia, a no ser que haya una carta. Pero es que hay veces que os recuerdo que el suicidio se emplea como venganza. ¿De acuerdo? Porque no es normal, como por ejemplo en La Robla, que una madre se suicida a una determinada hora sabiendo que la que le va a pillar es su hija al abrir la puerta. Es decir, que su hija no va a poder abrir la puerta porque la madre está equivocada. Que dices, joder, vosotros le diréis, pero esta madre no pensó. No, esta madre pensó, hija, pues mira, te has quitado un estorbo de aquí. O a lo mejor la madre dijo, os jodéis todos. O el de la, recuerdo también otro, por ahí por la zona de Matallana, hace muchos años, pues que se cuelga sabiendo que la primera que va a llegar a casa, es algo, eso no falla, que la primera que va a llegar a su casa es la madre, perdón, es el esposo, y se la encontró. O, por ejemplo, otro caso más reciente aquí en León, el hijo que sabe que su padre no va a poder abrir la puerta de la calle, o va a tener que empujar, porque él se ha ahorcado justo detrás de la puerta. Con lo cual decimos, joder, coño. ¿Vale? O sea, y eso es por lo que os dije al principio, que es que realmente el suicida piensa, en muchos casos, yo no digo todos, generalmente, pues que es un estorbo para la sociedad, para su familia, para el trabajo, para los amigos. Y en otro caso es una forma de vengarse. Te jodes. Así te voy a dejar a gusto, carta. Te jodes, así te voy a dejar a gusto. Pero hay que pensar si el suicida escribe eso producto de una reflexión lenta, de una vivencia lenta, o es también una pérdida de impulsos. Cuando nosotros hablamos de suicidios, pues decimos, por las estadísticas las encontráis en Internet o en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE. Pero bueno, así en síntesis, cerca de entre 3.700 y 4.000 personas, normalmente las mujeres un cuarto, un quinto menos que los hombres, normalmente los hombres utilizan métodos más violentos, de los que no voy a hablar, las mujeres usan métodos, digamos, más como Dios manda, si es que lo mandó alguna vez, claro. Pero bueno, que un quinto menos quizás que los hombres, las mujeres. Que sí que está verificado en unos 8.000 intentos, que hay edades entre los 50, 46, 56 años que es fastidiado, que desde luego es una de las primeras causas violentas en esta población nuestra, que los adolescentes cada vez más y a través de las redes sociales dan más métodos de cómo suicidarse, se ponen como reto el suicidio, que sepáis que a determinadas edades, y no voy a insistir en ello, que a determinadas edades los chavales, mira, uno de los, bueno, yo tengo una carta de una persona que según lo leéis decís, joder, esta persona lo ha hecho como un juego, se ha suicidado como un juego, piensa que esto es reversible, no es que ponga ahora vuelvo, no, pero la leéis la carta y dices, esta niña no sabía que cuando uno se suicida se acabó, o sea, no tenía esa idea de irreversibilidad de la muerte, y eso de luego lo encontramos en chavales de menos de 9 años, porque, bueno, hubo un sujeto, un psicólogo en su momento, creo que era psicólogo, que era Piaget, que estudió las fases evolutivas de los niños, estudió fases que se llaman de operaciones concretas, de operaciones abstractas. Entonces, hay veces que términos como
cosas como religión, o cosas como reversibilidad de vida, muerte, pues hay edades en las que es imposible, igual que hay edades en las que un niño de matemáticas, que no sea Beethoven o alguno de estos prodigios, que un niño a determinadas edades no se les puede dar raíces cuadradas porque no les llega, o ecuaciones de tercer grado, o análisis de clúster, o análisis factoriales estadísticos, todavía no les da el cerebro, y luego en 2 o 3 meses, ¡pum!, ya les da. Pues hay veces que esa trascendencia de la vida, pues los chavales no lo entienden, ni entienden el daño que hacen, ¿de acuerdo? Bueno, vale, acordaros, bueno, no voy a hablar de los tipos. ¿Tipos de prevención? Pues en el colegio llevamos trabajando, como os dije, desde el año 2017, de julio, el 1 de julio, y ahí pues sacamos una serie de conclusiones que yo os voy a leer rápidamente, hablando sobre todo de, hay que hablar un poquito de prevención, aunque luego lo acabaré, ¿de acuerdo? La ideación suicida y los casos de suicidio se pueden prevenir y reducir con políticas y programas de formación específicas. No decimos todos, pero sí una parte. ¿Conocéis algún tipo de programas de prevención de suicidio? Estos programas incidan especialmente en la población adolescente y anciana, porque es donde parece que será más el problema. Que es necesario proporcionar pautas prácticas de actuación a educadores, familiares, cuidadores y profesionales, es decir, todo, que esto es transversal. O sea, que no vale, yo soy psicólogo de suicidio, como tú, psicólogo, no tengas un buen cuidador, una buena enfermera, un buen psiquiatra, un buen médico, un buen orientador, no hacemos nada, nada de nada. O sea, que tienen que ser equipos. Que es importante difundir información veraz, científica, disminuyendo el oscurantismo y el estigma social históricamente al suicidio. Hablar adecuadamente sobre el suicidio y ayudar a prevenirlo. Mirad, ¿por qué decimos que hay que difundir una información veraz? Porque no existe. A ver, os pongo un ejemplo. En Salamanca, el tanto por ciento de personas que se suicidan cada 100.000 habitantes, es decir, proporcional, es decir, cogidos todos los habitantes en un año, y cogidos los suicidas, se hace el tanto por ciento. Y se dice, pues hay un 13,6% de suicidio, el que sea. A ver, ¿quién de vosotros podría ser capaz de establecer una hipótesis? ¿Por qué en Zamora proporcionalmente se suicida la mitad de la gente que en Salamanca? O al revés, ¿por qué en Salamanca se suicida el doble de la gente que en Zamora? Casi como que es medio rural, porque Salamanca, hombre, tiene edificios, pero en Salamanca somos muy campechanos, muy de hostia, tío, ¿cómo te va? ¿No? Muy rurales. Zamora igual, es decir, ¿por qué hay doble? ¿Por qué no nos lo dicen? ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando ahí? Hay hipótesis. Hay hipótesis muy raro, si somos iguales, ¿de acuerdo? Pues no hay hipótesis, porque no hay datos, porque no hay estudios sobre el suicidio. Es decir, los que pueden hacer un estudio en condiciones sobre el suicidio serían los médicos de atención primaria, que hubieran hecho un seguimiento de esa persona cuando esa persona en algún momento... Es decir, yo cuando voy al médico, pobres de los médicos, están tirados de narices siempre, yo cuando voy al médico a mí nunca me ha preguntado si he pensado en suicidarme, pero sí me pregunta si cago verde, azul o amarillo, si cuando me he hecho sangre o coágulos. Eso no me lo pregunta, pero o sea, no me pregunta si realmente tengo intención de tener ideas suicidas. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? Me paso ya. Bueno, pues entonces, insisto, que hay que fomentar el aprendizaje de una adecuada gestión emocional desde la infancia, más que otras cosas, ¿vale? Gestión emocional, que es muy facilito, más que es necesario crear un plan nacional de prevención de suicidio con planes autonómicos adaptados a la casuística de cada comunidad, que hay que dotar en atención primaria de profesionales especializados. Atención primaria es atención primaria, dotar de profesionales especializados, digo más psicólogos, digo más enfermeras especializadas, digo más psiquiatras especializados, etcétera, etcétera. Y que hay que hacer un seguimiento de aquellas personas que presenten ideación suicida. Pues como ya me he pasado, pues lo siento, no quiero pasarme más. Por muchas gracias.